Amado Dios, te damos muchísimas gracias por bendecirnos con este hermoso tiempo, Señor, que estamos pasando. Gracias porque es tu presencia en nosotros, en este lugar. Es tu palabra, Señor, la que nos está fortaleciendo, animando y llevando, Señor, a esos compromisos contigo, Señor. Aquí estamos, nos disponemos en esta tarde. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, tu iglesia, nuestras familias. Y, Señor, que seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a organizar aquí el tiempo para... Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Me ha tocado la hora así como un poquito más difícil, ¿no? Espero que no se me vayan a dormir. Algunos hermanos me dicen que yo tengo una voz muy arrulladora, entonces voy a tratar de cambiarla en esta tarde para que no se duerman. Así que, pues de verdad, agradecerle a nuestro Dios por regalarnos este tiempo, estas conferencias, y también el poder compartir con ustedes, el tener esa coinonía, ese compañerismo, y qué hermoso que aquí nos encontramos con los hermanos y también con los consiervos de diferentes regiones, de diferentes lugares. Y por esto de verdad que debemos darle gracias a Dios por darnos este privilegio hermoso, agradecerle a Dios por el pastor Héctor, que siempre ha tenido ese amor por nuestro país, por esta tierra tan especial, tan hermosa que el Señor nos ha dado. Agradecerle también a Moisés que se ha dispuesto para venir y compartir con nosotros, y a cada uno de los pastores que el Señor ha estado guiando en cada ministerio, en cada obra donde nos ha puesto. De verdad que yo estoy muy agradecido con Dios, con él primeramente, pero también con el pastor Héctor, que fue mi mentor, mi padre espiritual. Cuando llegué acá a este lugar, fue a la primera iglesia donde fue la primera que empecé mi vida cristiana, y siempre estuvo ahí junto con otros hermanos, con el pastor Lucho, que hacíamos reuniones en Restrepo, presentábamos la película Con el Rollo, ¿se acuerdan ustedes? Que la llevábamos por los barrios, por los pueblos, y un tiempo muy lindo, muy especial. También con el pastor Henry, cuando íbamos con el pastor Héctor a las misiones. Bueno, estaba recordando todo esto porque es para darle la gloria y la honra a Dios. Porque cuando conocí al Señor, nunca me imaginé pues tener una familia tan especial, una familia tan hermosa como ustedes, y a donde vamos, siempre donde hemos ido con mi esposa, con hermanos, para compartir con los pastores, con hermanos, se siente uno en familia. De verdad que es algo muy especial. Así que le doy gracias a Dios por todo esto, y yo creo que el Señor sigue haciendo esa obra en nosotros. Y sé que el Señor nos está llevando y nos está animando para que sigamos sirviendo a esta obra tan preciosa. Así que les invito, mis amados, quería compartir esto y agradecerle a Dios primeramente. Y quiero que vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a ver allí este tema que me ha correspondido, el tema que encontramos allí en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 18. Es interesante este tema porque cada uno del tema pues de las conferencias es encuentro con Jesús. Y creo que cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús. Y lo que vamos a ver a través de este paralítico, desde luego también fue como este hombre tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús cambió completamente su vida. No solamente fue restaurado físicamente, sino que también su vida espiritual. Y creo que cada uno de nosotros pasamos por ese tiempo, ese encuentro con Jesús.
Y qué bueno y qué importante es que nosotros sigamos compartiendo el Evangelio, llevando la palabra, para que otros que no han tenido ese encuentro con Jesús, o tal vez que han sido como Nicodemo, como compartía el pastor William, estaba admirado de lo que Jesús podía hacer, pero aún Jesús no estaba en su corazón, no había nacido de nuevo. Y así hay muchas personas religiosas que realmente necesitan nacer de nuevo, necesitan tener un encuentro con Jesús. Así que nosotros debemos pensar en ellos y estar dispuestos para llevar ese mensaje. Este pasaje es muy interesante, hay varias cosas bien interesantes para ver, pero pues tratemos en estos 45 minutos o bueno, tal vez 40 minutos ya de ver varias cosas y sobre todo de la manera como Juan presenta a Jesús. Jesús siempre fue presentado por Juan como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, como el Hijo del Hombre, como aquel que si alguien venía a él podía saciar esa sed y esa hambre. Y vemos en esto a un hombre allí paralítico. Quiero que me acompañen. Y bueno, podía ser como lo que dijo el pastor Héctor, ¿no? Seguir este consejo, leer solamente el pasaje y decirles, bueno, he dado el mejor sermón. ¿Se acuerdan que el pastor Héctor dijo eso? Solamente haciendo la lectura de la palabra. Pero bueno, ustedes me acompañan y vamos a examinar varias cosas interesantes en este pasaje. Vamos a Juan capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué interesante, ¿no? Y estaba observando sobre este pasaje y de verdad que es una escena, si tratamos todos de como hacer, visualizar un poco esta escena de ese lugar. Era muy triste porque allí estaban todas aquellas personas que ni la sociedad ni los religiosos hacían algo por ellos, prácticamente abandonados. Y como estaban enfermos, aquí nos dice que era dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Es triste ver esta escena porque estas personas habían sido desechados. Los mismos religiosos, más adelante vamos a ver, que no se alegraron de que este hombre hubiese sido sanado, sino estaban cuestionándolo y estaban condenándolo por cargar su camilla en un día de reposo. Es triste ver esto. Pero en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de esos momentos que para algunos, para personas que se sienten enfermas, abandonadas, hay alguien que está pensando, está mirando a esa persona. Y esa persona es Jesús. Es tremendo ver cómo el Señor llegó allí donde estaban todas estas personas. Y en esta imagen que tal vez ustedes se hagan también, es como ver en una clínica o en un hospital el sitio de urgencias, ¿verdad? Donde están todos los enfermos de diferentes enfermedades, pero que tal vez llevan horas esperando una atención. Allí realmente estaban las personas porque creían que al estar cerca a este estanque, o bueno, por lo menos ahí muy cerca al estanque, había esperanza de ser sanados, pero ni siquiera sabían, cada uno no sabía ni siquiera en qué momento iba a ser, porque el ángel descendía de vez en cuando, o sea, no había una fecha, un día especial, sino que las personas estaban allí tiradas en el piso, enfermas, en una situación lamentable. Y es grandioso ver que la palabra Betesda
el nombre de este estanque, Betesda, en hebreo, significa casa de misericordia o casa de gracia. Qué lindo, ¿verdad? Y es precisamente en ese lugar donde la misericordia de Dios, donde la gracia de Dios alcanza a este paralítico. La Escritura nos dice que allí en ese lugar descendía un ángel, en el versículo 4 lo leíamos, de tiempo en tiempo descendía este ángel al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En esa imagen que nos estamos haciendo de ese lugar y de las personas, prácticamente había una competencia. Es decir, todos los enfermos, ¿qué esperaban? Que las aguas de ese lugar se movieran. Y el primero que observara ese movimiento de las aguas y lograra ir allí y consumirse en estas aguas, era sano. Así que era una competencia entre ellos. Tal vez los ciegos podían caminar y se orientaban y podían llegar. Bueno, diferentes tipos de enfermedades que tuvieran, pero este paralítico estaba tirado en el piso en una camilla. No podía moverse. Él dependía de otros, de los enfermos, que lo lanzara allí, pero ninguno lo iba a hacer, porque cada uno estaba buscando su milagro. Exactamente. Hoy en día hay muchas personas buscando milagros. Y realmente se interesan más porque Dios haga un milagro, pero no se interesan porque Dios cambie sus vidas. Y hay una gran enseñanza en esto al final, porque Jesús no solamente sanó al paralítico de su enfermedad, sino que lo buscó en el templo y allí sanó su corazón, y este hombre tuvo un encuentro verdadero con el Señor y fue un hombre nuevo. Eso es lo importante y en lo que vamos a concluir en este mensaje. Así que es interesante ver todo esto. Vamos al versículo 4, dice, el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Toda su vida. Este hombre, Juan no nos dice ¿cuántos años tenía este hombre? Nos dice que llevaba 38 años enfermo. Y es grandioso ver cuando empezamos a ver el capítulo 5, aquí nos dice que después de estas cosas, Jesús venía sanando enfermos, había tenido una mujer un encuentro hermoso con Jesús, la mujer samaritana. Luego Jesús sana al hijo de un noble, un siervo de un rey. Y Jesús siempre estaba atendiendo las necesidades de las personas. Y luego viene a encontrarse en este capítulo 5, encontramos esta historia, este relato de este paralítico. Era un hombre que llevaba mucho tiempo allí. Y al parecer la razón por la que no había logrado alcanzar, ser lanzado a las aguas, tocar las aguas, es porque tal vez su familia lo había abandonado. Los demás enfermos tal vez tenían algún familiar que estaba pendiente y les ayudaba. Pero mire lo que le dice el Señor, dice allí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y bueno, esta pregunta suena como un poco molesto, ¿no? Porque, ¿qué esperaba este hombre? Claro, si estaba en ese lugar es porque él deseaba ser sano. Pero es interesante ver por qué Jesús le hizo esa pregunta. Este hombre, al igual que todos los demás enfermos, ¿en quién estaban poniendo su esperanza para ese milagro? En el estanque, en las aguas. Y era más como ver una creencia de la gente
Y hoy en día hay muchas personas que creen que en tal lugar, en tal parte, en la piedra o en tal lugar, si las personas van, entonces se van a sanar y algo va a pasar. Hay creencias así en todos los lugares. Desafortunadamente creen en que en determinado lugar puede ocurrir un milagro para ellos, pero no tienen presente que quien puede hacer un milagro verdaderamente es Dios en nosotros. De hecho, es un milagro que el Señor ha hecho y el que podamos estar aquí en esta tarde meditando en la palabra del Señor y pasando este tiempo tan especial. Así que veamos lo siguiente. Jesús va a ese lugar que estaba lleno de enfermos, muchos enfermos. Y la pregunta que tal vez surge, bueno, ¿y por qué Jesús se acercó al paralítico? Habían cojos, habían ciegos, toda clase de enfermos. Pero el Señor atendió la necesidad del paralítico. El Señor obra como Él quiere obrar y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Qué maravilloso es ver esto. Y también podemos aprender que el Señor conoce la necesidad de cada persona. El Señor conoce el estado espiritual de cada persona, no solamente nuestra situación o problemas físicos de salud o económicos, sino también nuestra situación espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? El Señor lo sabe. Y si es necesario, Él se va a acercar a nosotros para confrontarnos y para que no sigamos como ese paralítico, para que avancemos. Este hombre estaba lisiado en una camilla. Jesús se acerca a él y es grandioso ver este encuentro que tiene este hombre con el Señor. Pero la pregunta que el Señor le hace, ¿quieres ser sano? Es interesante la pregunta. Jesús lo que quiso hacer con esta pregunta es que este hombre entendiera su condición y que no era allí precisamente donde podía tener ese milagro, sino que él podía, reconociendo su estado no solamente físico sino espiritual, Dios podía cambiar su vida completamente. Porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra. Él vino a cambiar nuestras vidas, a hacer de nosotros personas completamente nuevas, transformadas. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero este hombre estaba, desde luego, él dependía de que alguien lo agarrara y lo lanzara al agua allí cuando el agua se moviera. Pero nadie lo iba a hacer. Y tal vez llevaba muchos años allí, en ese lugar. Pero el Señor llega allí y le hace esta pregunta. Y luego vamos a ver la respuesta de este hombre, de lo que él le dice. ¿Quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Claro. Y por eso les decía al principio, era una competencia entre los mismos enfermos. Porque cada uno quería estar allí en el agua y ser sanado de su enfermedad. ¿Quién no quiere ser sanado de una enfermedad? Todos, ¿verdad? Todos queremos ser sanados de nuestras enfermedades. Pero a veces vamos a la persona equivocada o confiamos en quien no debemos confiar realmente. Porque es Jesús nuestro sanador. Él es el que restaura no solamente nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual. Él quiere hacer de nosotros personas completamente nuevas, transformadas. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor vino a hacer en nosotros. Y creo que Él está haciendo ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros. Así que este hombre
le responde de esta manera. Ahora, el Señor no le estaba preguntando, ni siquiera el Señor le habló del estanque, no le habló del agua, no le habló del ángel. La pregunta precisamente que el Señor le hace a este hombre es para que él se ubicara, para que él entendiera dónde estaba, cuál era verdaderamente su situación. Porque él estaba pensando en una sanidad física. Él quería caminar, él quería volver a caminar. Llevaba 38 años, claro, ¿quién no va a desear después de 38 años sin poder caminar? Pues el deseo era caminar. Por eso el Señor le hace esta pregunta, para que él entendiera realmente su condición. Sin embargo, vemos que aún sin el Señor estarle preguntando sobre el lugar ni nada de esto, este hombre le responde de esta manera: no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, que él estaba dependiendo de otros, ¿cierto? Apliquémoslo inmediatamente a nuestras vidas. ¿De quién estamos dependiendo nosotros? Y tal vez si estamos poniendo nuestra fe, nuestra mirada en el hombre, en alguien en especial, sencillamente estamos equivocados. No estamos haciendo lo correcto. Y a pesar de que este hombre estaba en lo correcto, queriendo, deseando una sanidad, él no estaba poniendo su confianza en Dios. No conocía a Dios. Pero mire, a eso vino el Señor. El Señor vino a salvar lo que estaba perdido. Y este hombre necesitaba de Cristo. Tal vez ya estaba a punto de fallecer, ¿verdad? Con todos estos años, tendido en una camilla, tal vez ya estaba muy delgado, ya a punto casi de fallecer. Pero justo el Señor llegó para tratar con él. Así obra el Señor. Antes que una persona parta de esta vida, el Señor le dará la oportunidad de reconocer su pecado y de volverse a Dios. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y mire, el estanque Betesda, la palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. ¿Qué vino a hacer el Señor? En su misericordia vino a sanar a este hombre y a salvarlo. Claro que sí. Dice allí la palabra del Señor, el verso 8, Jesús le dijo: levántate. Bueno, le digo levántese, si alguien se está durmiendo, por favor, levántese. Levántese y se toma un tinto mientras tanto. Levántate. Bueno, y si tengo que decirlo más durito, lo digo para que no se me vayan a dormir. Pero así le dijo el Señor. Vean lo interesante en estas palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras, cuando estaba leyendo, repasando esta escritura, de verdad que me gozaba en esto, porque el Señor con sus palabras puede levantar a cualquier enfermo. Qué grandioso, ¿verdad? Las palabras del Señor son tan poderosas que Jesús no le dijo: sé sano, mire, obedezca lo que le voy a decir. Sencillamente le dijo: levántate. O sea, primero le preguntó: ¿quieres ser sano? Y pues él le sale con unos argumentos allí. El Señor no le estaba preguntando de esto. Sin embargo, vemos que el Señor en su misericordia continúa allí con él y le dice, le da una orden. Esta es una orden, ¿cierto? Jesús le está ordenando a una persona que lleva 38 años tendido en una camilla en el piso. 38 años de estar lisiado ahí sin poder moverse. Y qué maravilloso, porque en esto es que Dios se glorifica. Donde nosotros no podemos hacer nada. Donde es Dios el que obra y donde es Dios el que debe recibir la gloria, la honra y la alabanza. Así es. Levántate. Y tal vez hoy el Señor nos esté diciendo eso. Estamos ahí como relajados, tal vez un poco lisiados, que no estamos haciendo nada.
¿Y sabían ustedes que una persona que no camina, que está sentada todo el tiempo, acostada, se va inmovilizando? Falta el ejercicio. Así que el Señor le da una orden: levántate. ¿Y qué más le dice? Toma tu lecho y anda. Tremendo esto. El paralítico no sabía quién le estaba dando esta orden. Se apareció un hombre allí, él pensaba que era esa persona que lo iba a levantar de esa camilla cuando el agua se moviera y ¡pum!, allá el agua. Él esperaba eso, que lo lanzaran allá a ese estanque, pero allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía el poder para levantar a ese hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Estaba frente a Jesús, el Hijo de Dios. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Qué vemos en esto? Que este hombre, fue tan poderosa la palabra del Señor, que este hombre le hizo caso. Por eso es bueno hacer caso. Nos va bien cuando hacemos caso. ¿Qué dicen los esposos? ¿Qué dicen los esposos? Que nos va bien cuando hacemos caso, ¿cierto? Sí, el pastor Héctor dice: haga caso, Arianito, para que le vaya bien. Interesante, ¿no? Este hombre dice que al instante aquel hombre fue sanado. Miren lo que hizo el Señor. Antes que el hombre se levantara, ¿qué hizo el Señor en él? ¿Qué hizo en él? Lo sanó. Es decir, que cuando el hombre se levantó ya estaba sano. Gloria a Dios de cómo el Señor obra en las personas. De una manera maravillosa. Dios todo lo hace perfecto. Y si este hombre se levantó, es porque ya el Señor lo había sanado. ¿Qué necesitó este hombre? Obedecer la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros? Obedecer su palabra. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Dice allí que este hombre al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Juan, en su relato, nos deja ver este detalle, porque detrás de Jesús, ¿quiénes estaban? Los fariseos. Bueno, habla de los judíos, pero no habla de los judíos en general, de todo el pueblo de los judíos, sino hablaba de los líderes religiosos. Fariseos, saduceos, escribas, estos religiosos que ponían por encima la ley, la letra, que el amor hacia el prójimo, que la misericordia y la gracia hacia el prójimo. Esto era más importante para ellos. Sigamos, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es decir, que cuando este hombre comenzó a caminar y se cargó su camilla, la llevaba allí cargada, ¿quiénes lo detuvieron? Los religiosos. Los religiosos. No puedes trabajar el día de reposo. Es decir, que para estos religiosos era más importante que este paralítico siguiera ya en medio de todos esos enfermos, que siguiera ya tirado en una camilla sufriendo. Qué terribles los corazones de estos religiosos. ¿Hay religiosos en este tiempo? Claro, nosotros mismos éramos religiosos. Vivíamos bajo la esclavitud de una religiosidad, de costumbres, tradiciones, idolatría y muchas cosas más. Pero el Señor nos hizo libres de todo eso.
Este hombre sencillamente no le importó que era día de reposo, se echó su camilla al hombro y se fue caminando feliz. ¿Cómo no lo iba a hacer si llevaba cuántos años? 38 años. Esto es grandioso, como cuando un niño comienza a caminar. ¿Qué hace un niño cuando comienza a caminar? Nadie lo para, nadie lo detiene. Y esto era lo que este hombre estaba haciendo. Pero claro, siempre van a estar los religiosos ahí para cuestionar la obra de Dios. ¿Qué hace un religioso? Cuestionar lo que Dios hace. Porque lo que Dios hace es sobrenatural. Eso es lo que hace el Señor. Versículo 11. Después de que ellos le dicen esto, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¡Qué grandioso! Vemos que este hombre comenzó a obedecer, ¿a quién? A Jesús. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? No importa que vengan los religiosos, no importa que vengan a cuestionarnos, a decirnos: uy, ¿usted por qué ahora hace eso? Nosotros debemos obedecer primeramente ¿a quién? A Dios, antes que ¿a quiénes? Que a los hombres. Este hombre, y noten ustedes que la respuesta de este hombre que había sido sanado, él no conocía quién lo había sanado. El hombre. Él no sabía que había sido Jesús. El hombre que me dijo que me levantara y tomara la camilla, él me dio esa orden y yo lo hice. Verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Noten ustedes que los religiosos estaban más interesados en conocer a quien estaba infringiendo la ley, a quien estaba quebrantando el día de reposo. Qué triste ver que eso es lo que produce la religiosidad. La religiosidad no nos deja ver más allá de nuestra condición. Realmente nuestra vida espiritual, si no está basada en nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a ser solamente unos religiosos. Ellos no podían ver más allá, ellos no podían ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Sigamos. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué hermoso, porque Jesús no estaba buscando protagonismo. Él hacía un milagro y salía, se iba a otro lugar. Él no esperaba que la gente comenzara a decir cosas de él, sino sencillamente él se fue, sanó, cumplió. Él vino a tener misericordia para con este hombre, lo sanó, él se va. Este hombre no sabía qué se había hecho Jesús, no les puede indicar a estos religiosos dónde estaba Jesús. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, miren lo interesante. Este hombre, después que fue sanado y aun cuando fue cuestionado por los religiosos, ¿hacia dónde se dirigió? Al templo. Hizo lo correcto. ¿A qué creen ustedes que fue este hombre al templo? A darle gracias a Dios. Era la costumbre. El sacerdote, cuando había un milagro, ve al sacerdote, ve al templo, al sacerdote y da gracias a Dios. Este hombre se fue al templo. Y miren lo hermoso del Señor, porque vemos en esto que Jesús había sanado su cuerpo. Pero ¿qué le faltaba a este hombre? Tener un encuentro con Jesús, porque él no sabía quién era el que lo había sanado. Todavía no había tenido ese encuentro con Jesús, este hombre. Pero miren, el Señor hace la obra completa en nosotros. Dice Filipenses 1:6, que quien ha comenzado en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos dice acá, este versículo, que Jesús lo halló en el templo. Noten ustedes que es Jesús el que busca a este hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús quería terminar la obra en él. Y por eso lo busca, va al templo, lo encuentra allí.
Y dice allí la palabra: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Porque las primeras palabras que Jesús le dijo al paralítico, ¿cuáles fueron? Levántate y anda. Ya estaba sano. Y aquí le recuerda esto. Jesús le recuerda esto: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué lindo. Y esto es para nosotros también. Ya el Señor nos sanó. Ya el Señor nos liberó de esa parálisis en la que estábamos espiritual. Ahora somos hijos de Dios y debemos tener presente y reconocer que el Señor ha hecho esa obra en nosotros y que nosotros debemos apartarnos del pecado. Es lo que el Señor le está diciendo a este hombre: no peques más. Es decir, que este hombre había cometido algún pecado. Claro que sí. Si Jesús le dice no peques más, es porque este hombre era un pecador. Cuando compartamos el evangelio, cuando le hablemos a una persona, tenemos que llevarlo para que entienda su condición espiritual, porque todos somos pecadores, para que esa persona reconozca a Jesús y esa persona sea una nueva persona en Cristo Jesús, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí le hace una advertencia, ¿cierto? El Señor es así tan hermoso y especial con nosotros. Él siempre nos va a advertir de lo que nos puede pasar si persistimos en pecar, en hacer lo malo. Pero como buenos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros ya vivimos para el Señor y para dar gloria a su nombre. Verso siguiente: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Gloria a Dios. Este versículo es tan clave, importante, porque nos deja ver que este hombre ahora sí había conocido a Jesús. Y cuando nosotros conocimos a Jesús, ¿de quién comenzamos a hablar? De Jesús. Y hermoso es, porque es ese fuego, esa pasión que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros cuando hemos conocido a Jesús. Queremos hablarle a las personas, queremos compartir el Evangelio a las personas, queremos llevar a las personas a conocer a Jesús, a que ellos también tengan esa experiencia que nosotros tenemos, esa pasión, ese amor, ese gozo, esa paz que el Señor nos da. Aún en medio de las dificultades podemos tener paz en nuestros corazones, porque el Señor está en nosotros. Así que este versículo nos muestra que este hombre había tenido un encuentro ¿con quién? Con Jesús, porque no le conocía. Pero después de que Jesús le hace esta exhortación, este hombre entendió que él era Jesús quien lo había sanado. Verso 16: los judíos se pusieron felices, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Verso 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por cuál causa, mis amados? Porque había sanado a un paralítico que llevaba 38 años enfermo. Esto no tiene lógica realmente. Que la religiosidad lleve a las personas a este estado de falta de misericordia, de gracia. A ellos no les importaba eso. Por eso en ese tiempo, y creo que este tiempo es igual, para la sociedad y para los religiosos, los enfermos no valen nada. Y llévenlos por allá a un lugar lejos y que allí se mueran. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor lo piensa de esa manera. Dice allí el verso 16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, que para ellos era más importante guardar el día de reposo, es decir, no hacer nada, no tener misericordia de las personas. Si alguien se estaba muriendo porque se estaba desangrando o había caído a un hueco o algo, ahí lo dejaban morir.
¿Y cómo se llamaban ellos? Los líderes religiosos, las personas más importantes de la religión. Verso 16, verso 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué dureza de corazón, ¿verdad? Jesús, él mismo declaró que él era el Hijo de Dios. Y él mismo declaró que Dios Padre era su Padre, que Dios era su Padre. Y los milagros que el Señor estuvo haciendo, ¿qué manifestaban? Que Él era Dios. Jesús es Dios. ¿Es Jesús Dios para usted? ¿Jesús puede sanar una enfermedad en su cuerpo? ¿Jesús puede llevarlo a usted a entender los planes y propósitos que tiene para su vida? Claro que sí. El Señor quiere que nosotros entendamos que ya nos liberó de esa parálisis en que estábamos y que ahora debemos dar testimonio como este hombre. Este hombre, lo que él dice es: Jesús, Él fue el que me sanó. Y es lo que debemos declarar a las personas: Jesús es el Señor de mi vida. Él ha transformado mi vida, mi corazón. Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Eso es lo que tenemos que proclamar a las personas. Pero a veces nos quedamos callados. O sencillamente estamos esperando que Dios lo haga todo, que Dios haga los milagros, pero ni siquiera nosotros hacemos algo. Dios nos ha llamado para que respondamos a su amor. Su amor ha sido tan grande que estuvo el Señor dispuesto a dar su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz para que nosotros hoy tengamos esperanza y vida eterna. ¡Qué maravilloso! Los planes y los propósitos de Dios hacia nosotros son de bien y de paz. Y más aún cuando el Señor espera que nosotros seamos luz y testimonio para todos aquellos enfermos. ¿Será que hay enfermos? Muchísimas personas están enfermas, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y el Señor nos llamó para ir a ellos, para llevar una palabra de vida y de esperanza. ¿Amén? Bueno, gracias a Dios no se durmieron todos, solo algunos, pero bueno. Mis amados, ojalá que nosotros tengamos ese valor y ese carácter de anunciar de Jesucristo, que Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Así que quiero invitarlos para que se pongan sobre sus pies y oramos, para que se despierten un poquito. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver el testimonio de lo que tú puedes hacer en nosotros y en aquellas personas que están confiando tal vez en otras personas, en su religión, en las cosas materiales, en lo que puedan hacer con su dinero, Señor. Pero podemos ver que si venimos a ti, que si las personas vienen a ti, tú puedes hacer un cambio en sus vidas. Tú puedes liberarles de todo yugo, de toda esclavitud, Señor. Gracias porque un día dijiste a tus discípulos y nos lo dices también a nosotros: vengan a mí todos los trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en ti podemos descansar. Porque tú nos liberaste, Señor, de ese yugo, y hoy, Señor, en esa libertad que nos das, Señor, podemos estar aquí, podemos oír tu palabra, podemos deleitarnos en ella y a la vez también podemos compartirla a otros, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor. Continúa obrando, Señor, en este tiempo que nos resta, en esta palabra que tú has preparado para darnos, Señor. Que podamos gozarnos, deleitarnos y luego, Señor, la pongamos en práctica, Señor.
Gracias por mis hermanos, por su disposición. Y gracias, Señor, porque creemos que de aquí saldremos grandemente bendecidos, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.